No, doctor. Sí. No Sí, se ve nada. ¿Alguien ve algo? Sí, 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 doctor. doctor. ¿Ya se ve? Doctor, ya se ve. ¿Ven las palabras del glosario? Sí, doctor. Gracias, doctorcito. Ya con uno es suficiente que uno vea. Estas son las palabras del glosario que tienen que ir ya haciendo su definición. Ya saben, para el primer parcial que está programado para mayo, que ha habido una equivocación. Doctor, una pregunta. Dime. Las palabras del glosario que nos dio, ¿solo tenemos que buscar una definición breve o también nos va a preguntar acerca de su clasificación de esa enfermedad o algo más complejo? Tienen que saber todo, porque no quiero que me digan anastomosis, unión. Ya, pero ¿unión de qué y por qué se da su unión? ¿Cuándo se da su unión? Y es aplasia. ¿Qué es una aplasia? Aplasia es una célula. Ya, pero ¿por qué esa célula tiene una aplasia? Y cuando hay una aplasia, ¿qué ocurre? Eso es lo que quiero que ustedes, es para ustedes, no es para mí. Yo ya sé la definición de lo que es una anastomosis, pero lo que quiero es que ustedes aprendan, no es para mí, es para ustedes. Esta clase es para ustedes, no es para mí. Yo quiero enseñarles lo que yo sé. Por eso paso esta clase y trato de transmitir, trato, que ustedes entiendan algo. Es para ustedes todo esto, no es para mí y ya depende de ustedes. La otra vez veo una doctorita que estaba haciendo un curso sobre uñas, un curso sobre cómo pegar uñas, dibujos en uñas, diseños en uñas, todo eso, y la veo haciendo unos discos, unas uñas simuladas, 11 uñas. Y le digo, ¿y esto para qué? Esto es para hacer diseños de uñas que cuando venga una persona a que le haga uñas, le voy a mostrar este disco y le voy a decir cuál de estos diseños quiere. Y le digo, pero tardas harto. Es que esto tengo que hacerlo bien porque es para mí. Ah, ya. Y es porque yo le digo, pero podría ser hecho rapidito, pásale un pincel rojo y ahí muere, ¿no? Pero no, yo quiero hacerlo bonito porque es para mí. Ah, me dejó callado. Y esto también es para ustedes, no es para mí. Aprendan las palabras, una buena definición de un diccionario médico, un diccionario odontológico creo que no hay, pero en un diccionario médico van a aprender la definición de lo que es una anastomosis. Y esa anastomosis es la unión de dos, generalmente es la anastomosis de intestinos, ¿no es cierto? Donde uno tiene un tumor, un cáncer, un aumento de volumen en una parte del intestino donde uno va, reseca y vuelve a unir los bordes. ¿Por qué ha habido esa anastomosis? Porque el paciente tenía un tumor. Listo, eso es lo único que quiero que sepan. ¿Qué clase de tumor? ¿Qué forma del tumor? Eso ya no nos interesa. Entonces, esa es la intención, que ustedes aprendan, nada más. Y por supuesto también ganarse su segunda nota, parte de su segunda nota práctica. Ahora vamos a empezar a ver lo que son los signos vitales. Y es que los signos vitales los tenemos que conocer, los tenemos que saber sus valores normales, aunque ustedes no lo crean. El año pasado había gente que en el examen final les he preguntado signos vitales y no sabían. Estaban en la luna. ¿Creen que ese alumno debería pasar de curso? No, negativos. Por solo tener signos vitales mal, ya estaba destinado a aplazarse. Tienen que saber los valores de signos vitales porque es importante la determinación de un signo vital. Tenemos lo que es el pulso, muy importante. La presión arterial. El reflejo fotomotor ya es un poquito más interiorizado en el examen físico, que eso no creo que lo veamos. La talla, el peso, el llenado capilar también está dentro del examen físico, pero es un poquito más profundo, ¿no es cierto?
La talla, si el paciente está echado, no voy a poder determinar. El peso sí voy a poder determinar porque hay camas, últimamente en el hospital tenemos esa clase de camas que toman el peso del paciente. Aprieta un botoncito y ahí sale en un diagrama, sale el peso que tiene el pacientito. También el llenado capilar, algo que se puede hacer, pero está dentro del examen físico más complementario. La respiración, vamos a ver, es un signo vital importante junto con la oximetría de pulso, porque la oximetría de pulso es muy fácil tomarla ahora, porque existen esos oxímetros de pulso que toman frecuencia cardíaca, tienen la saturación de oxígeno, y si se compran un poquito más complejo, tiene temperatura, tiene otras cositas. Y por supuesto, la temperatura es otro signo vital que me va a hablar muy claramente de cómo está ese paciente. Porque paciente con temperatura ya tiene una patología. Y hay que ir a determinarla, hay que ir a buscarla, hay que darle un diagnóstico y por supuesto hacer un tratamiento. Esos son los signos vitales que vamos a ir viendo. Por supuesto, uno por uno. No los voy a ver todos en uno porque dar todos en uno en una clase no va a dar. Hay unos artefactos como estos, que dependiendo su precio, el más barato más o menos $1,500, hay hasta de $3,000, $4,000, $5,000, dependiendo las funciones que uno quiere. Por supuesto, este es un lindo marketing para el consultorio, ¿no es cierto? Que llegue el paciente, se recueste en el sillón dental y usted lo conecta en este aparatito y este aparatito hace todo. Ustedes no tienen que hacer nada. De lo que les voy a enseñar no tiene valor, no tiene sentido, porque este aparato se los hace todo. Este aparatito, si ven la parte, ese número 60 verde, me está hablando de la frecuencia cardíaca y ya me está dando un trazo de un electrocardiograma. Si yo sé leer básicamente un electrocardiograma, ya me voy dando cuenta que su ritmo es normal y está con una frecuencia cardíaca de 60. Si yo sé cuánto es la frecuencia cardíaca normal, voy a decir, este paciente está dentro de rangos normales. El número rojito, 98, ya me está indicando la saturación de oxígeno que tiene ese paciente. Significa que con 98 está respirando muy bien, está saturando muy bien, su hemoglobina tiene buena cantidad de oxígeno. No tenemos problema. El de al lado, ese 16, que parece un poquito azulado celeste, ese me está hablando de su frecuencia respiratoria. Y si yo sé cuál es la frecuencia normal de una respiración, voy a decir que 16 está dentro de parámetros normales. Como también lo he conectado para la presión arterial, esos colores medio violetas, que dice 120/89, esa es su presión arterial. Ustedes no han hecho nada más que apretar un botón y conectar el brazalete, ¿no es cierto? Porque si no conecto el brazalete, no voy a poder hacer nada. Pero ya tengo su frecuencia o su presión arterial dentro de todos los parámetros que están normales. Abajo vuelvo a tener un colorcito medio verde celeste que dice 36.9, 37.1. Esa es su temperatura del paciente. Es decir, que yo ya no tengo que estarle poniendo un termómetro, ya no tengo que estarle poniendo esos disparos eléctricos que hacen, nada. La máquina me hace todo. Y si se dan cuenta, en este lado ven un papelito que está saliendo de la máquina. Este es un trazo de electrocardiograma. Que ya, si yo aprieto otro botoncito, aquí va a salir un trazo de electrocardiograma donde voy a poder ver exactamente cuál es su frecuencia cardíaca, cuál es su ritmo cardíaco. Voy a poder determinar si tiene arritmias, si tiene asistolias, si tiene fibrilación, ¿no es cierto? Si tiene extrasístoles. Con ese solo trazo del electrocardiograma. Hay alguien que tiene su micrófono prendido, si lo podrían apagar, por favor. Aló, gracias. Entonces, este aparatito se los hace todo. Lo que yo les voy a enseñar teniendo este aparato no tiene sentido. Pero sí, si no sé valores de los signos vitales, este aparatito tampoco me va a servir. Porque si yo digo que es 60, uy, 60, ¿qué será? Pues debe estar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Uy, 60, no, debe estar mal.
tengo que saber los valores normales. Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales. Sabemos que tenemos órganos vitales que cuando empezamos una hemorragia, el cuerpo humano empieza a proteger al cerebro, al corazón, al riñón y al pulmón. Porque si estos 4 órganos siguen funcionando, el pacientito va a seguir vivo. Por lo tanto, yo voy a empezar a sacar sangre de mis pies, voy a empezar a sacar sangre de mi abdomen, voy a empezar a sacar sangre de mis miembros superiores, que no necesito que vaya sangre ahí. Voy a empezar a cortar la irrigación en esos lugares para que la sangre se vaya y se dirija a otros centros importantes. Porque si el paciente le falla un riñón, ya está en otro plan. Le falla el pulmón, dejó de respirar, dejó de perfundir, dejó de haber difusión. Entonces, importante los signos vitales. Estos signos vitales cambian con la edad. Cuanto más adultos seamos, nuestro pulso y nuestra presión arterial y nuestra respiración va a cambiar, dependiendo cómo he tratado a mi cuerpo durante mis años 20. En el sexo hay diferencias entre el hombre y la mujer. En el peso, el obeso va a tener unos signos vitales muy diferentes de lo que es una persona flaca. Hacer ejercicio antes de la toma de signos vitales nos va a alterar totalmente todo. Nada va a estar normal, pero es pues porque el paciente subió al Cristo, ¿no es cierto? Su frecuencia cardíaca, su respiración, su presión arterial, su temperatura, todo va a estar alterado. Por eso siempre hay que esperar unos 15, 20 minutitos para tomar signos vitales si el paciente hizo ejercicio. Y por supuesto, la enfermedad. La enfermedad va a cambiar todo. Una enfermedad, sabiendo lo que es la historia natural de una enfermedad, yo voy a también tener que aprender cómo se modifican los signos vitales, porque la enfermedad de la hipertensión arterial me va a cambiar muchas cosas. Constituye una herramienta valiosa como indicadores del estado funcional del paciente. Se consideran signos vitales la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura y oxímetro de pulso. Son lo que yo tengo que sacar en menos de 2 minutos. Tengo que hacerlo rápido. No puedo tomar mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en menos de 1 minuto y medio, yo ya tengo que tener todos los signos vitales. No puedo estar toda una mañana tomando signos vitales. Frecuencia cardíaca la tomo en 15 segundos. La frecuencia respiratoria la tomo en 15 segundos, ya son 30 segundos. La presión arterial la voy a tomar en 30 segundos, ya estoy 1 minuto. Y la temperatura sí es lo que me voy a demorar. Y ahí me puedo demorar hasta 1 minuto si lo tomo a nivel oral o anal, pero si lo tomo a nivel axilar ya son 3 minutos. Pero ahora ya existen las pistolitas, ¿no es cierto? Que cuando uno estaba en la pandemia te disparaban cuando ibas a cualquier lugar. Entonces eso también ya es una temperatura cutánea que se ha disminuido su tiempo. ¿Y cuánto tardamos en hacer eso? Menos de 10 segundos. Así que en menos de 1 minuto y medio, exagerando, yo tengo que tener signos vitales. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la respiración. ¿De qué se dedica la respiración? Y la respiración involucra el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Yo con una inspiración meto oxígeno. Entra a mis pulmones, llega a mis alveolos, de mis alveolos se mete en la sangre, hay el intercambio gaseoso a nivel de la hemoglobina, el dióxido de carbono sale de la hemoglobina y el oxígeno entra a la hemoglobina y ese globulito se va a donde tiene que ir para dar oxígeno. Esa es la respiración, el intercambio gaseoso. Se la puede estudiar mediante el examen físico, ¿no es cierto? El examen físico es auscultación, ver si entra o no entra aire a esos pulmones. Hay pruebas funcionales respiratorias que no las vamos a tocar porque eso es de neumología.
que te hacen soplar, que te hacen inspirar. Hay una bolita que tiene que viajar de un lado al otro lado, dependiendo cuántas lugares se mueve la bolita, ven tu capacidad funcional pulmonar, que eso no lo vamos a ver, eso es de neumología. Tenemos el oxímetro de pulso, que es un buen indicador de cómo está la saturación de oxígeno a nivel de mi sangre. Y por supuesto, un examen un poquito invasivo que se llama gases en sangre. Y cuando vamos a ir a pedir gases en sangre, estamos viendo directamente cuánto de bicarbonato, cuánto de dióxido de carbono, cuánto de oxígeno tiene esa sangre. Solamente que es un poquito riesgoso y un poquito doloroso porque tengo que pinchar una arteria, que ya implica mucha diferencia de lo que es pinchar una vena. Entonces, gases en sangre se sacan de la arteria, no se saca de la sangre, porque sabemos que la vena está sin dióxido de carbono, está sin nutrientes, está sin bicarbonato, ya no tiene absolutamente nada. La respiración, ventilación es el mecanismo que utiliza el cuerpo para introducir aire del medio externo al medio interno. ¿No es cierto? Respiración, inspiración, expiración. Ventilación es de que ese pulmón se infle de aire y se desinfle de aire. Si no está funcionando ese pulmón, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que intubar. Le tengo que meter un tubo a nivel de la tráquea y con un ventilador lo voy a hacer respirar. El ventilador le va a meter el aire y la respiración se va a producir porque está entrando el aire. La difusión es el movimiento de gases entre los alvéolos y la sangre de los capilares pulmonares. A nivel de los capilares de los alvéolos es donde hay el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y esto no requiere ninguna clase de esfuerzo. Lo único que necesita ese alvéolo es que haya entrado aire. Nada más. Y la perfusión es el proceso por el cual el sistema cardiovascular bombea la sangre a los pulmones y de los pulmones a todo el sistema arterial para que exista llegada de oxígeno y nutrientes a esas células. Respiración. ¿Cómo respiramos? El hombre respira de una manera, la mujer respira de otra manera. El varón tiene un predominio de diafragma y por lo tanto uno cuando respira infla la pancita. Tenemos una respiración costoabdominal. La mujer tiene otra clase de respiración. En la mujer tiene una respiración torácica. La mujer no saca barriguita cuando respira. La mujer tiene una respiración costo superior. Por lo tanto, la mujer no infla la barriguita como lo hace el varón. Respiración, ventilación es la inspiración, expiración. La difusión es a nivel de los alvéolos con los glóbulos rojos. Alvéolos, glóbulos rojos. Difusión, alvéolos. Perfusión, glóbulos rojos, pero ya no hay alvéolos, son capilares. Los capilares son las ramas terminales de las arteriolas donde están las células para recibir todo ese nutriente, todo ese oxígeno que están trayendo los glóbulos rojos. Perfusión a nivel capilar, difusión a nivel alveolar. Valoración de la respiración. Cuando vemos un tipo que está respirando, tengo que valorar cómo está respirando. ¿No es cierto? Porque puede ser que esté respirando muy profundo. Y toma mucho tiempo esa profundidad de respiración, porque también esa profundidad en la expiración va a tomar tiempo. Por lo tanto, si estoy respirando muy profundamente y muy lentamente, mi frecuencia respiratoria va a disminuir. Pero si mi frecuencia respiratoria es muy rápida, mi profundidad de inspiración, expiración va a ser corta. Por lo tanto, están relacionados frecuencia con profundidad y con ritmo. Eso es lo que yo tengo que ver,
la calidad de eficiencia de la respiración que tiene ese paciente. Frecuencia respiratoria es las veces que hacemos un proceso completo de respiración por 1 minuto. La inspiración y la expiración. La respiración normal se da en 2 movimientos. Cuando yo estoy en una respiración normal, tengo 2 tipos de movimiento. El primer movimiento es la inspiración. Se contrae mi diafragma, tira los pulmones hacia abajo, hacia el abdomen, por eso sale mi barriguita. Mi barriguita va a estar ocupada por el diafragma que está estirando los pulmones. Y al pasar eso, está aumentando la capacidad pulmonar, por lo tanto puedo meter aire. Con esa metida de aire, mi diafragma se ha contraído, se ha ido hacia abajo, se ha metido a nivel de lo que es el abdomen. Mi barriguita se ha inflado y ahora tengo que eliminar ese aire que ha entrado. Se llama la expiración. El diafragma se relaja, se sube para arriba, desaparece mi barriguita, porque todo lo que se salió va a volver a entrar a su lugar y va a empujar el diafragma hacia arriba, por lo que comprime los pulmones y sale todo el aire. Inspiración, todo se infla. Expiración, todo se desinfla. ¿Por qué respiramos? Gran pregunta, ¿no es cierto? Y sabemos que los movimientos de inspiración y expiración se pueden controlar voluntariamente. Si yo quiero respirar a 10 por minuto, lo logro. Respiro 10 veces por minuto. Pero si quiero respirar 60 veces por minuto, también lo logro, porque es un movimiento voluntario. En cambio, mi pulso, yo no lo puedo controlar. Mi pulso está en 60 por minuto y se va a quedar en 60 por minuto por más que le diga a mi corazón, acelérate. Mi temperatura no va a bajar si estoy con 39 grados, por más que le diga, oye, temperatura, a ver, disminuye un poquito. Y mi presión arterial también va a hacer lo que le da la gana. Yo no tengo control sobre ellos, pero sí tengo control sobre la respiración. La mayor parte del tiempo se regulan de manera automática. Si se han dado cuenta, ustedes ni se acuerdan que tienen que respirar, ni se dan cuenta que les toca inspirar o expirar, ¿no es cierto? Y esta automatización que tenemos es gracias al centro respiratorio que está ubicado en el bulbo raquídeo del cerebro. En el bulbo raquídeo del cerebro está el centro respiratorio y está el centro del ritmo cardíaco. Por eso, cuando tenemos un aumento de presión intracraneana, que el cerebro quiere salirse a través del orificio occipital que tenemos en la base del cráneo, lo primero que empieza a comprimirse para tratar de salir de ese cerebro es el bulbo raquídeo, si se acuerdan de anatomía. El momento que el bulbo raquídeo empieza a querer salir por ese orificio duro, no distendible, que es el agujero occipital, se comprimen estos 2 centros y el paciente hace paro cardiorrespiratoria en forma irreversible. A ese paciente ya no lo salva nadie, ni haciendo maniobras de resucitación de más de 1 hora. Eso es lo importante del centro respiratorio y del centro cardíaco que están en el bulbo raquídeo. El centro respiratorio recibe información procedente de quimiorreceptores situados en diferentes lugares del organismo, que son capaces de detectar la concentración de dióxido de carbono y oxígeno. Cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono, el centro respiratorio emite, ahí ya da órdenes a través del nervio frénico para aumentar la frecuencia de los movimientos respiratorios hasta que llegue a una situación de equilibrio. Esto ya es una situación de enfermedad. Esto ya es una situación de insuficiencia respiratoria. Ahí el organismo empieza a dar órdenes
porque ve que estamos saturándonos con dióxido de carbono y va a empezar a tratar de purificar, aumentar la frecuencia respiratoria para que entre más oxígeno, salga más dióxido de carbono y lleguemos a un equilibrio. Cuando se realiza un esfuerzo físico importante, la frecuencia respiratoria aumenta. ¿Pero por qué aumenta? Porque estamos haciendo un esfuerzo físico importante. Y cuando hago un esfuerzo físico importante, mis músculos, ¿qué necesitan? De acuerdo al ciclo de la ATP, necesita azúcar, nutrientes y oxígeno. Porque mi músculo va a dejar de trabajar si no tengo esos tres componentes. Entonces, si ya lo estoy forzando a que haga un examen físico, mi frecuencia respiratoria tiene que aumentar para tratar de compensar ese déficit de oxígeno que mi músculo está demandando para hacer ese esfuerzo. Ojalá esta parte se haya entendido, porque llega un momento en que la respiración se vuelve automática y es manejada por el cerebro en ciertas situaciones, pero después yo hago lo que me da la gana con mi respiración. Es más, ni me doy cuenta cuándo tengo que inspirar y cuándo tengo que expirar. Lo doy por sentado que yo tengo que respirar, porque es una forma de vivir. La frecuencia respiratoria generalmente es entre 16 y 20. ¿No es cierto? Como dije, se puede modificar conscientemente. Durante el sueño, nuestra respiración baja. Durante la digestión, durante los ejercicios, el dolor, emociones fuertes, aumenta la frecuencia respiratoria. Y si nos podemos a contar y tenemos el tiempo suficiente en 24 horas para contar cuántas veces respiramos, y vemos que más o menos se respira unas 20,000 veces por día. La frecuencia o velocidad, ¿no es cierto? Se observa una inspiración y una expiración completa. De acuerdo a la edad, como hemos dicho, el recién nacido tiene una frecuencia respiratoria muy rápida, entre 30 y 60 por minuto. El lactante ya disminuye un poquito su frecuencia respiratoria. En el niño de 2 años ya tenemos entre 25 y 30, ya no está entre 30 y 60. Adolescente ya está empezando a ser como un adulto, entre 16 y 20, y el adulto entre 16 y 20 veces por minuto. ¿Qué terminología usamos para la parte de la respiración? Cuando yo estoy respirando normal, lo que estamos haciendo toditos nosotros ahorita, estamos en una base, en una crisis de eupnea. Estamos respirando normal, entre 16 y 20 veces por minuto. Cuando la frecuencia respiratoria sube más de 20 minutos, ya cambia de nombre. Se llama taquipnea o polipnea. Cualquiera de los dos es normal. Más de 20 por minuto, taquipnea. Cuando la frecuencia cardíaca está menos de 16 por minuto, ya cambia de nombre y le damos bradipnea. Entonces, ya con taquipnea, ¿por qué estoy respirando tan rápido? Ya me tiene que llamar la atención y tengo que saber por qué. Y cuando el paciente empieza a respirar menos de 16 por minuto, se llama bradipnea. Me tiene que llamar la atención porque este pacientito cualquier ratito deja de respirar. Entonces tengo que estar ya atento. Tengo que saber de qué se enferma el pulmón, de qué se enferma la tráquea, de qué se enferma la faringe, la laringe. ¿No es cierto? Porque todo esto viene de todo el sistema respiratorio superior, inferior. Y cuando dejo de respirar, cuando me aguanto la respiración o cuando me muerdo, se llama apnea, que he dejado de respirar. Entonces son terminologías que tengo que empezar a conocer. La eupnea, la apnea, la bradipnea, la taquipnea. Factores que van a afectar mi tipo de respiración. La posición del cuerpo. Pónganse cabeza abajo y van a ver cómo empiezan a respirar de diferente manera. Hay pacientitos que no pueden estar de cúbito dorsal, que se echan y se quieren ahogar. ¿No es cierto? Hay pacientitos que tienen que estar sentados para dormir.
Hay pacientitos que se tienen que inclinar apoyando el pecho en la cama para poder respirar. Son posiciones del cuerpo que me van a ayudar a modificar mi respiración. Hay medicamentos que bajan mi frecuencia respiratoria, especialmente los somníferos, los relajantes, los tranquilizantes, los antidepresivos, van a bajar mi frecuencia respiratoria. El ejercicio, ya sabemos, sube todo, modifica todo. La ansiedad, el nerviosismo, ¿no es cierto? El estrés va a hacer que mi respiración se modifique. Y por supuesto, el tabaco, ¿no es cierto? El ser fumador. Ahorita el fumador no se va a dar cuenta, pero el fumador sí se va a dar cuenta cuando tenga 55, 60 años. ¿Qué enfermedad tiene ese adulto pulmonar cuando ha fumado toda su vida? ¿Con qué va a terminar ese fumador en su edad adulta? ¿Qué se llama esa enfermedad? Me lo van a averiguar. ¿Me están escuchando, doctores? Sí, doctor. Gracias, gracias. Aquí tenemos lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Una repetición. Taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto. Pero no puedo decir taquipnea en un lactante, ¿no es cierto? Que está respirando 50 veces por minuto o 40 veces por minuto. Es para un adulto 40 veces por minuto está con taquipnea, pero para un lactante 40 veces por minuto está normal, está en una eupnea, está respirando normal por su edad. Alteraciones, respiración acelerada, polipnea, taquipnea. ¿Por qué viene eso? ¿Por qué yo estoy respirando rápido? Y ahí viene lo que yo tengo que aprender. ¿Qué enfermedades me producen una alteración en mis pulmones? Puede ser un proceso pleuropulmonar que está afectando mi pleura. Puede ser un proceso cardíaco que mi corazón derecho no está funcionando bien, no está pudiendo recibir esa sangre, ¿no es cierto? No puede manejar la sangre que estoy recibiendo y no la puedo enviar al pulmón, al corazón izquierdo. Tengo un problema cardíaco, por lo tanto voy a tener una alteración en mi respiración. Intoxicaciones por algún medicamento, algún químico. La fiebre modifica totalmente mi respiración. El paciente anémico no tiene muchos glóbulos rojos, por lo tanto tiene que empezar a respirar un poquito más rápido para que esos pocos glóbulos rojos den la vuelta más rápido al organismo para seguir llevando oxígeno. Pacientes histéricas, esas neurosis conversivas, alteran totalmente su respiración, por eso se les quiere encoger sus dedos, les da calambre en sus dedos porque empiezan a entrar en una acidosis respiratoria porque están respirando tan rápido por su crisis de ansiedad que se les arruga sus dedos. Encefalitis, una infección, itis del cerebro, también me va a producir una alteración en mi respiración. Tengo que saber de qué se enferma el pulmón, muy importante. La bradicnea o la oligopnea, ¿no es cierto? Menos de 16 respiraciones por minuto. Ya hemos dicho, el sueño baja la respiración, los sedantes, los tranquilizantes, los narcóticos también bajan mi respiración. La hipertensión endocraniana, de lo que les estaba hablando, de que el cerebro se quiere escapar a través del orificio occipital, va a también producir una disminución de mi respiración. La amplitud, ¿no es cierto?, es función de la frecuencia. A mayor frecuencia, respiro más rápido, va a haber menos amplitud. Voy a inflar menos mis pulmones. Aumento de amplitud respiratoria o hiperapnea se observa en la uremia, nuevamente en la histeria, en la cetoacidosis diabética, en la respiración acidótica de Kussmaul.
Cuando disminuyo la amplitud respiratoria, estamos entrando en la bradipnea y ya estamos con una meningitis, con una encefalitis, o otros estados de inconsciencia, que es la hipertensión endocraniana. Respiración lenta, ¿no es cierto? Un enfisematoso pulmonar avanzado que ha fumado toda su vida, a sus 70, 80 años, ya va a empezar a tener manifestaciones de un enfisema. El diabético, el colapso vascular, la hipertensión endocraniana, intoxicaciones alcohólicas. ¿Han visto los borrachitos que se han chupado, bien chupados, se mueren porque dejan de respirar? Obstrucción alta de las vías respiratorias, otra causa de que deje de respirar. El asma bronquial, los pacientitos asmáticos empiezan con problemas respiratorios. Y por supuesto, el que usa drogas sedantes, hemos visto muchos actores que se han muerto porque les han puesto una sobredosis de sedantes. Michael Jackson, ¿no es cierto?, le han puesto mucha cantidad del propofol, que es una droga sedante y que se usa mucho en anestesia general, pero se les fue la mano, dejó de respirar y nadie se dio cuenta. ¿Cuánto tiempo uno puede dejar de respirar? Doctorcitos, ¿cuánto tiempo no pueden dejar de respirar? Me lo van a averiguar. La disnea inspiratoria. Hay otra disnea expiratoria. La disnea inspiratoria significa que yo voy a tardar mucho en meter aire. Me voy a prolongar demasiado en querer meter aire dentro de mis pulmones. Obstrucción por tumores a nivel de lo que es todo el tracto respiratorio. Que se me haya metido una bolita a nivel de mi tráquea. Voy a tener dificultad para respirar. Laringitis, cuando mis cuerdas vocales se inflaman, se cierra a nivel de la laringe y empiezo a tener problemas respiratorios. Se hace una inspiración prolongada y se acompaña de un tiraje intercostal. Cuando yo tengo un tiraje intercostal, me sacan mi camisa, se van a marcar mis costillas, porque mis músculos intercostales van a jalar para que las costillas se hinchen, ese tórax se haga más amplio para que entre más aire. Es una disnea inspiratoria. Tumores, cuerpos extraños, laringitis, inspiración prolongada. La disnea expiratoria significa que yo voy a tardar mucho en botar ese aire que he metido. Me cuesta eliminar ese aire que lo metí. Entró muy fácil, pero ahora el chiste es sacarlo, ¿no es cierto? Es una expiración prolongada que se me escucha y generalmente ese pulmoncito silba. Los bronquiolos, lo más típico es el asma y un enfisema obstructivo. Doctorcitos, como se dan cuenta, hay muchos alumnos que están pasando clases con su micrófono abierto y donde escuchamos música. Ese alumno, ¿cómo quieren perjudicarme? Y a ustedes también. Porque de seguro ese alumno que está escuchando música va a estar para dar el parcial. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener que tomar mi tiempo para hacer una fotocopia para ese caballerito o caballerita. Voy a tener el tiempo que tener que corregir su examen pésimo. Voy a tener que pasar esa su pésima nota a su Cardex para que salga cuando pida sus notas. Pero me tomó tiempo, me consumió tiempo. Y así pasamos clases. Y así queremos aprobar semiología. Eso es lo peor.
Signos vitales, alteraciones de la respiración, ¿no es cierto? La apnea significa, chao, no estoy respirando. Como dice, me he extinto, me he muerto. Disnea, sensación subjetiva del paciente o dificultad para respirar. Tengo disnea. Yo subo las gradas rápido, tengo disnea. Me he cansado. Pero poco a poco mi organismo se va a ir equilibrando. La cantidad de oxígeno y dióxido de carbono dentro de mi sistema quimiorreceptor se va a equilibrar y voy a dejar de respirar rápido. ¿No es cierto? Esa es la disnea. Puede ser inspiratoria, puede ser expiratoria. La ortopnea, dificultad para respirar cuando estoy recostado. Ese paciente tiene un problema cardíaco importante o tiene derrame pulmonar importante. Tenemos tipos de respiración. Una de ellas es la respiración de Cushman, que es una respiración rápida. Se da en pacientes con insuficiencia renal y con acidosis metabólica. Ese pacientito que respira como Cushman se va a cansar, se va a agitar y va a dejar de respirar uno de estos ratos y se va a morir. Respiración de es un aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria relacionada con la acidosis de origen diabético renal. El paciente respira profundamente en forma constante. ¿Qué tengo que hacer con este paciente de respiración de Cushman? Tengo que compensar su diabetes, su glucosa en sangre la tengo que tratar de bajar a lo normal y su urea y creatinina en ese paciente con renal tendré que llevarlo a lo normal. Tendré que ponerle insulina o tendré que ponerle glucosa a ese paciente diabético dependiendo cuánto está su glicemia. Y a ese paciente renal lo tendré que meter a diálisis o lo tendré que dializar más profundamente o no tendrá que entrar a diálisis. Dependiendo cómo está su urea creatinina, dependiendo cómo está su glucosa, para ver y corregir esa respiración de Cushman. Tenemos otro tipo de respiración que se le llama de Cheyne-Stokes. Este pacientito de Cheyne-Stokes tiene periodos de apnea que duran 20 a 30 segundos. La primera vez que uno ve un pacientito con Cheyne-Stokes, dice, doctor, ya no está respirando. Doctor, se está muriendo, se va a morir. Uno se asusta porque el paciente deja de respirar. Pero hay un periodo de 20 a 30 segundos donde el pacientito de nuevo empieza a respirar. Y empieza a respirar bien suavito. Pero poquito a poquito esa respiración empieza a acelerarse. Y después baja de frecuencia hasta que sea apenas perceptible la respiración y hace un paro. Deja de respirar. 20, 30 segundos y de nuevo. Y para de nuevo. Típico de los pacientitos con insuficiencias cardíacas, pero lo más común, pacientitos que tienen lesión del sistema nervioso central. La respiración de Cheyne-Stokes hace paros, hace apneas. El de Cushman no hace apneas. Se mantiene en una amplitud, en una frecuencia y una profundidad que después de 10 a 20 minutos ese pulmón se cansó, ya no puede respirar, se muere el paciente. Respiración de Cheyne-Stokes caracterizada por periodos de apnea, luego de respiraciones de amplitud creciente hasta la hiperapnea, después va decreciendo hasta ser un periodo de apnea. 20-30 segundos y nuevamente empieza el ciclo. Y tenemos una tercera forma de respirar, la respiración de Biot, que también es atáxica o también es caótica, porque no tiene un esquema. Son periodos de ventilación que empiezan y terminan abruptamente. No tienen una frecuencia, no tienen una sintonía, una sincronización. Pueden hacer periodos de apneas, pueden hacer periodos de respiración rápida, pueden hacer periodos de respiración suavita y superficial. Insuficiencia cardíaca izquierda, palidez, somnolencia y acidosis. Son respiraciones
caóticas. Un repaso, respiración de Biot, ¿no es cierto?, donde hace problemas de apneas. Tipos de respiración. Lo normal. Ese es el ritmo respiratorio que vamos a tener en ese aparatito que toma signos vitales. Me va a salir este trazado en lo que es la frecuencia respiratoria. Regular y cómoda en una frecuencia de 12 a 20 por minuto. Bradipnea, ya estoy empezando a ampliar esas ondas, menos de 12 por minuto. Taquipnea, ya estoy muy rápido. Ya estoy más de 20 por minuto, típico más o menos como la que hace Kushmal. ¿No es cierto? Solamente que Kushmal tiene una respiración profunda. La hiperventilación no se asemeja a Kushmal, no se asemeja a la taquipnea, pero también estoy empezando a respirar más de 20 por minuto. El famoso ahogo, esos que estamos respirando y nos viene un suspiro, ¿no es cierto? Y, ¡ay! Ese suspiro, ese ahogo, me va a marcar de esta forma. Típico y muy común en pacientes que tienen extrasístoles. Esas personitas que suspiran, hay que revisar su corazoncito. El atrapamiento aéreo, ¿no es cierto?, que me cuesta expirar, me cuesta sacar ese aire que he metido. Típico, típico, típico del asmático. El asmático le entra fácil el aire, pero le cuesta demasiado sacarlo. Cheyne-Stokes, ya hemos visto, ¿no es cierto?, con periodos de apnea. Kushmal, ya lo hemos visto, rápido, profundo y dificultosa. La Biot, una secuencia totalmente desorganizada, que lo mismo que es la atáxica. Puede hacer periodos rápidos, periodos lentos, puede haber periodos de apneas. En una de esas apneas puede ser que el paciente ya no recupere la respiración y sea su última bocanada de aire, donde si no hacemos nada, ese paciente se va a morir. Inspiración, fenómeno activo que dura más que la expiración. Cuando metemos aire tomamos mucho tiempo. Se ausculta desde el comienzo hasta el fin. Por eso al pacientito le decimos respire hondo por la boca. La expiración es un fenómeno pasivo que no se lo escucha y dura muy poquito tiempo. La tos constituye un acto reflejo. Cuando tosemos ya significa que nuestro pulmoncito no tiene algo. Es un acto reflejo. Tiene por objeto expulsar secreciones, cuerpos extraños que pueden estar en la vía aérea. Primer síntoma, el primer aviso de que estamos teniendo un problema respiratorio es la tos. Y si se han dado cuenta, cuando nos resfriamos y empezamos a tener una amigdalitis, una bronquitis, lo primero que aparece es la tos. Ya la tos me está diciendo, oye, tengo algo en mi pulmón. Y ahí me declararán que estás con un resfriado, estás con una bronquitis, una bronquiolitis, una neumonía, pero ya el primer signo fue la tos. Y si se han dado cuenta, el último síntoma que desaparece después de un buen resfrío es la tos, que nos dura hasta 2, 3 semanas, pero ya estamos sanos, pero seguimos con esa tos. Hay tos secas y otras que son productivas. La tos productiva es aquella que expulsa secreción, cualquier tipo de secreción. Puede ser pus, puede ser flema, puede ser moco, puede ser sangre. Son tos productiva que quiere eliminar eso que está ahí adentro que me está molestando en mi frecuencia respiratoria. La hemoptisis, una cosa que nos tiene que asustar, que nos tiene que matar de miedo. Imagínense si a uno le asusta ver a un paciente toser sangre, imagínense cómo está ese paciente.
¿Qué debe sentir ese paciente que está escupiendo sangre? La historia natural de la enfermedad, que yo ya sé por qué ese pulmón se ha enfermado y está escupiendo sangre, ¿no es cierto? Entonces, yo ya sé por qué está escupiendo sangre. Tengo un diagnóstico presuntivo, porque para escupir sangre existen 5 o 6 enfermedades. Y de esas enfermedades yo tengo que decir, es esta, para poder hacer el tratamiento. Porque la tuberculosis escupe sangre. El tumor del bronquio escupe sangre, ¿no es cierto? Una fístula arteriovenosa a nivel del pulmón escupe sangre. El paciente con lupus escupe sangre. Es decir, que yo no le voy a ir a hacer un tratamiento contra el cáncer a un paciente que tiene lupus. Estoy haciendo un tratamiento, pero aberrante, que merecen meterme a la cárcel, porque estoy haciendo un tratamiento de un diagnóstico que no es. Como ven, hay muchos motivos por los que uno escupe sangre. Tengo que dar el diagnóstico preciso para iniciar mi tratamiento. Hemoptisis, escupir, toser, sangre. Muy diferente, vomitar sangre. Otra cosa, otro tratamiento, otro órgano, otro sistema que está enfermo. Hemoptisis, escupir sangre. Y bueno, esto pasó una vez. Doctor, a mi amigo le salen muchas flemas al toser. No sé cómo se llama, doctor. El doctor, con su sapiencia, con toda su cultura que tiene, le dice, ¿sabe qué, caballero? Eso se llama esputo. Y el pacientito le dice, sí, doctor, es putísimo. Pero ahora dígame, que me preocupa su tos, ¿qué es? Para distensionarnos un poquitito. Esputo, secreción o flema que se produce en los pulmones, bronquios, tráquea, laringe, faringe. Se escupe en cada expectoración con la tos. Significa que estoy eliminando eso que me está molestando a nivel de mi vía aérea. Puede ser esputo seroso, mucoso, hemoptoico, purulento. ¿No es cierto? Tengo un absceso pulmonar. ¿Qué voy a toser? Pus. Y si esa cantidad de pus es muy abundante, ya no voy a decir es un esputo mucopurulento o purulento. Voy a decir ya es una vómica. Diferente a vómito. Vómica es abundante cantidad de pus que estoy sacando de mi pulmón. Guías básicas para tomar la respiración. ¿Cómo voy a tomar la respiración? De entrada tengo que tener un reloj. El paciente tiene que estar sentado. Se puede destapar lo que es parcialmente lo que es el tórax, tener el reloj y tengo que contabilizar en un minuto cuántas veces hay una inspiración, expiración. Y eso lo reporto en la historia clínica. Tiene que ser un ambiente cálido, no tiene que ser un ambiente frío, ¿no es cierto? Nos lavaremos las manos, nos pondremos guantes, nos pondremos barbijos, nos pondremos lo que son protectores oculares, ¿no es cierto? El paciente tiene que estar tranquilo, no haber hecho ejercicios, no haber comido los últimos 15 minutos, ¿no es cierto? Pero lo más importante, el paciente no tiene que saber, no se tiene que enterar que estoy controlando su respiración. En otras palabras, tengo que distraerlo. Ustedes ya se imaginarán y pensarán y verán cómo hacen para que el paciente no se dé cuenta que ustedes están contando su respiración. Porque si el paciente se da cuenta que están contando su respiración, empezará a querer impresionarlos y dirá, este doctor yo lo impresiono, va a ver cómo yo respiro, cómo inspiro y expiro, y empiezan a hacer unas inspiraciones prolongadas y profundas, unas apneas de 10-15 segundos y después una expiración larga y intensa. Y con eso han respirado 5 veces.
están fuera de parámetro, ¿no es cierto? Entonces, hay que evitar que el paciente se dé cuenta que estoy respirando. Generalmente una manera de distraerlo es agarrar y decirle, te voy a tomar la frecuencia cardíaca. Voy a poner mis deditos en la arteria donde tomo el pulso y voy a empezar a contar la frecuencia respiratoria sin que el paciente se dé cuenta. Cuando vayamos al hospital a aprender a tomar signos vitales, les voy a mostrar cómo hay que hacer para que el paciente no se dé cuenta que estoy contando su respiración. El oxímetro de pulso, ¿no es cierto?, mide de manera indirecta la saturación de oxígeno en la sangre de un paciente. Es un método no invasivo que permite estimar cuánto oxígeno contiene la hemoglobina. Si se acuerdan de lo que compone la sangre, tenemos la hemoglobina que está compuesta por la hemo y la globina que después se degrada porque esa globina la vuelvo a usar. Y también este aparatito de oxímetro de pulso controla la frecuencia cardíaca y la amplitud de pulso. En circunstancias normales, a nivel de Bolivia, a nivel de la altura en que vivimos, tiene que estar esa saturación más de 89% de glóbulos rojos. Porque a nivel del mar, ese porcentaje de saturación de glóbulos rojos tiene que estar cerca al 100%. En cambio, en Bolivia, debido a la saturación de oxígeno baja, y cuanto más subimos, menos saturación de oxígeno vamos a tener, pero significa que no estamos en una enfermedad. A nivel del mar, que yo esté saturando 80, me estoy muriendo. En Bolivia, a nivel de 85, estoy vivo y estoy feliz y estoy contento. Los seres humanos dependen del oxígeno. Todos los órganos requieren oxígeno para su metabolismo. Pero el cerebro y el corazón son muy sensibles a la falta de oxígeno. La escasez de oxígeno en el cuerpo se llama hipoxia. Y la escasez de oxígeno por unos minutos mata. Entonces, muy importante el oxígeno en el ser humano. La gasometría arterial, que ya hemos dicho, es a nivel de la arteria. Ya es un método invasivo, ¿no es cierto? Ya estoy pinchando una arteria y ese resultado me va a hablar de cuánto oxígeno y cuánto de dióxido de carbono tiene la sangre. Es mucho más exacto que el oxímetro de pulso, pero el oxímetro de pulso no tengo que pincharle la arteria. El oxímetro de pulso lo tomo en menos de 10 segundos y ya está instalado el aparatito. Para pinchar una arteria hay que hacer todo un protocolo, porque tengo que pinchar la arteria a través de la piel. Esa piel tiene que estar limpia, tiene que estar sana. Además es un procedimiento doloroso porque la arteria duele y además es riesgoso porque puedo desgarrar, puedo romper esa arteria y voy a tener serios problemas si desgarro o rompo esa arteria. El oxímetro de pulso no le va a pasar nada a su dedito cuando le pongan, ¿no es cierto? Existe siempre un error del 2% con respecto a la gasometría. Pero no tomen el pelo, ¿no es cierto? Por 2% voy a estar haciendo un procedimiento doloroso y riesgoso. No, puro oxímetro de pulso. Es cierto, hasta que no aparecía el oxígeno de pulso, se pinchaban arterias todos los días para saber cómo estaba esa oxigenación del paciente. En las terapias se pinchaban todos los días las arterias para saber la evolución de ese paciente que está en terapia intensiva. Y ya saben, cuando un paciente está en terapia intensiva, está entre la vida y la muerte. Está ahí. Nadie sabe cómo va a salir. Terapia intensiva es un paciente grave, es un paciente muy, muy delicado. El corazón bombea más o menos 5 litros de sangre por minuto y lleva 1000 ml, 1 litro de oxígeno por minuto. En esos 5 litros que lleva la sangre, 1 litro es de oxígeno.
Todas las células, en cada pasada de los 5 litros que han pasado, consumen de los 1000 de los 1000 ml o del 1 litro, va a consumir solamente 250 ml. Va a dejar libre en esa sangre 750 ml. La sangre va a seguir dando vueltas. Yo voy a seguir respirando, mi corazón va a seguir bombeando y van a seguir llegando los 1000 ml de oxígeno a esa misma célula. Pero esa célula en cada pasada recibió 250 ml. ¿Cuánto queda? Queda 750 ml libres. Entonces, por eso yo puedo aguantar la respiración un tiempo. Por lo menos puedo aguantar unos 3 a 4 minutos sin respirar. Y que eso es lo que nos pasa cuando nos metemos dentro del agua, ¿no es cierto? Y buceamos. Aguantamos la respiración y le tiramos la buceada. Pero no vamos a aguantar más de 3 a 4 minutos. Un entrenado puede aguantar 5. Nosotros, vulgares, 3 minutos. En esos 3 minutos que no he estado respirando, la sangre sigue circulando, pero ya no está haciendo cambio en el pulmón. Pero tengo todavía 750 ml para que esa célula siga robando 250 en cada pasada. Entonces, en 3 minutos, supuestamente ya mi hemoglobina, mi sangre ya no tiene oxígeno. Y es ahí donde el bulbo raquídeo de mi cerebro le manda la información inmediata al diafragma que respire. Le ordena. Y lamentablemente, si estoy bajo el agua y recibe mi diafragma esa orden, ¿qué voy a respirar? Voy a respirar agua. Y ahí me voy a morir porque me broncoaspiré. Espero que me entiendan esta secuencia de cuánto yo puedo dejar de respirar y que no va a pasar nada en ese lapso hasta que esos 750 ml de oxígeno en mi sangre se acaben. Ahí recibo información directa. Respira. Qué pena que estabas debajo del agua. Qué pena que estabas debajo del humo. Respira. Y si no entra aire, ahí fuiste. Te has istido. Estos son los diferentes tipos y modelos que se usan en terapias intensivas, donde te marcan absolutamente todo. Vean este pacientito. ¿Qué les parece? Frecuencia cardíaca de 109. Está con un corazón acelerado. ¿No es cierto? Tiene una saturación de oxígeno de 95. Está respirando 15 por minuto. Y tiene una presión arterial de 55, 85, 66. Con una diferencia de pulso de 64. Este pacientito no está dentro de límites normales. Su frecuencia cardíaca está totalmente alterada. Su presión arterial totalmente alterada. Este pacientito tiene un problema que hay que darle el diagnóstico. Distintos tipos de oxímetros de pulso, donde se ponen en el dedito. Un equipito más complicado, con alarmas, donde yo puedo poner para que me avise si baja la saturación de oxígeno. Los más simples, los que usan todos los alumnos, por lo menos los internos que están en el hospital, en su cuellito están colgadas estas cositas para rápido y fácil hacer un oxímetro de pulso. Y por supuesto existen variaciones importantes, porque estos oxímetros de pulso se han fabricado para uso a nivel del mar. A nivel de la altura, donde ya vivimos más de 2.500, 3.000 metros de altura, ya estos parámetros de lo que es normal se alteran. ¿No es cierto? Lo normal, a 0 grados del metro sobre el nivel del mar, es que ese pacientito tenga una saturación entre 93 y 95. A medida que va subiendo más o menos los 3.000
metros sobre el nivel del mar, lo normal es entre 96 y 88. Y generalmente nosotros andamos entre 92 y 90. Y se lo considera normal. A medida que vamos subiendo de los metros de altura, va a ir cambiando lo que es normal. A nivel del Everest, esta saturación de oxígeno va a ser mucho más baja. Ahí ya voy a necesitar oxígeno para oxigenar esa falta de oxígeno en el medio ambiente. Por lo tanto, con el oxímetro de pulso, yo voy a poder detectar una hipoxia leve, una hipoxia moderada y una hipoxia severa, donde tengo que actuar. Tengo que meterle un tubo a ese paciente, porque si no, se va a morir. Si ese pacientito tengo que meterle un tubo a nivel de la tráquea, es porque mi diagnóstico es un problema pulmonar. Pero si tengo que meterle un tubo a nivel de la pared torácica, bien diferente, doctorcitos. Pinchar la pared torácica para meter un tubo es muy diferente de abrirle la boca, un laringoscopio, encontrar la epiglotis y meterle un tubo en la tráquea. Muy diferentes diagnósticos. Por eso tengo que estar seguro del diagnóstico para hacer el tratamiento. Imagínense meterle un tubo a través de la pared torácica a un pacientito que tiene un cáncer bronquial, que tiene una hemoptisis, un sangrado pulmonar. Muy diferente. Tengo que saber el diagnóstico para tomar un procedimiento y saber hacer un tratamiento correcto. Conclusiones. Lo que puede alterar mi oxímetro de pulso, que me va a hacer equivocar en el diagnóstico. Cuando el paciente está con hipovolemia, significa que está choqueado, que está perdiendo sangre, que ya está en grado 2, grado 3 de hipovolemia. El oxímetro de pulso no sirve, porque ya no hay sangre que pueda él detectar. Pacientito frío, pacientito helado, que lo están sacando del agua, el oxímetro de pulso tampoco va a leer, me va a dar lecturas totalmente erróneas. La saturación de oxígeno, lo ideal a nivel de Cochabamba, si puede estar más de 90, está bien. Saturaciones de menos de 90 me tiene que alertar. Tengo que empezar a ver por qué ese pacientito está con una saturación de menos de 90. La hipoxia es un signo clínico, también como la cianosis. Este aparatito va a detectar la insuficiencia respiratoria antes de que aparezca la hipoxia, antes de que aparezca la cianosis. Porque cuando ya apareció la hipoxia, cuando ya apareció la cianosis, ese pacientito ya está a punto de morirse. Pero el oxímetro de pulso ya me dijo, oye, estoy saturando 88, empecé a buscar por qué estoy así. Y si yo no le di bola y dije, ay, 88, aumentenle el oxígeno, ese pacientito en 10, 15 minutos ya va a estar hipóxico, ya va a estar cianótico, ya va a estar como pitufo, ya va a estar a un pasito de morirse. Por eso, paciente con anemia severa, puede no aparecer cianosis, aun cuando la saturación de oxígeno está muy baja. Entonces tenemos que tener más o menos idea de un paciente hipovolémico, de un paciente frío, de que el oxímetro de pulso me va a dar lecturas falsas. Esto es sacado de Semiología General de Alpiri. De ahí he resumido lo que es el capítulo de respiración. Y bueno, esto es bien cierto, doctorcitos. Cuando uno piensa que tiene todas las respuestas, cuando uno se cree el capo de los capos, cuando dice saber todo, viene la vida y te cambia todas las preguntas.
Y ahí te vas dando cuenta que realmente no sabes nada, ¿no es cierto? Bueno, pues despierten, es hora de irse. ¿Dudas, preguntas, doctorcitos? Todo claro, doctor. Doctor, La bueno, práctica doctores, de este sábado va a ser... les voy a mandar ahorita los grupos de 6 en 6. Vamos a empezar a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. Tienen que llevar ya todo lo que les he dicho. Nos vamos a ver en el consultorio número 5 de la emergencia del Hospital Seton. No me vengan con cuentos que lo estaba buscando, doctor, en la Caja Nacional. Y mi turno era a las 9, pero ya son las 11. No, Hospital Seton, kilómetro 5, consultorio número 5 de la consulta externa. Ahí nos vamos a ver en la hora que yo les voy a indicar de acuerdo a la lista. De acuerdo a esta lista, en 10 sábados hemos terminado de que toditos los 280 alumnos vayan a aprender a hacer signos vitales. Una vez que hemos terminado, en 10 sábados son ¿cuántos meses? 2 meses y medio. En 2 meses y medio ya tenemos que terminar lo que es signos vitales. Después los otros 2 meses y medio vamos a ir a aprender a lo que es hacer un examen físico. Y después, si nos sobra tiempo, en los otros 2 meses y medio, que ya no van a ser 2 meses y medio, porque ya se van a dar cuenta, después del primer parcial, la mitad se han ido. Es la mitad ya han desertado. Entonces ya no voy a tardar tanto tiempo en dar la vuelta. ¿No es cierto? Ya no van a ser 2 meses y medio, van a ser 1 mes y medio, porque ya de los 280 van a quedar 150. ¿No es cierto? Entonces, poco a poco vamos a ir depurando a las personas que realmente no les interesa, no es lo suyo, no les gusta, les caigo mal, explica muy mal, van desertando. Así que ya ahorita les mando, terminando esta clase, les mando lo que tienen que ir a las 8 de la mañana el día sábado. ¿Alguna otra duda? Doctor, perdón, buenas tardes. Dijo algo Buenas sobre tardes. el glosario que no pude escuchar debido a la señal. ¿Será que puedes repetir, por favor? ¿Qué cosita no has escuchado? Dime. Si es para el primer parcial, eso creo que se cortó, no estoy muy seguro. Todas las palabras, todos los vocabularios que les estoy dando al inicio, que ya son 3, porque hemos pasado semiología general, hemos pasado dolor y hemos pasado esto, ya son 15 palabras que ya tienen que haberlas, ya tienen que tenerlas registradas, ya tienen que tener su definición, porque para el primer parcial van a entrar toditas estas palabras que generalmente son alrededor de 25. De esas 25 les voy a preguntar, no las 25, les preguntaré 7, 10 preguntas, y eso va a ser sumatoria su nota para que al final del año, con el examen final, hagamos una suma y división por 4 para que tengan su nota práctica. Ya no les voy a regalar como les regalaba el año pasado, su segunda nota práctica. Ahora la tienen que ganar. Y he cambiado por la actitud que han tenido muchos alumnos del año pasado de decirme que cómo pues semejante nota, ¿por qué me está poniendo tan mala nota? ¿No es cierto? Entonces, eso ya se va a cambiar, porque también los del año pasado y los de hace 15 años atrás me han enseñado que lo que el alumno quiere es aprobar prácticas. Ya no quiere aprobar teoría, quiere aprobar prácticas, que su primera y su segunda nota sean de aprobación. Se lo van a ganar, doctorcitos, ahora. Tienen que trabajar. Ya no les voy a regalar. Así que el que trabaja para su primera nota y su segunda nota práctica va a tener derecho a aprobar prácticas, y con eso se olvida de la teoría. Ya no me vuelven a ver más, porque con esa aprobada de prácticas tienen derecho a tener todos los exámenes de mesa, las 4 exámenes de mesa, incluso tienen derecho a tener el curso de verano. Basta de aprobar a gente mediocre. Basta. Ya no más mediocres. El mediocre no va a pasar.
Así de simple, doctorcitos. No quiero ser como los otros docentes que ayer he tenido una reunión y realmente me quiero drogar, de docentes que les hacen perder el tiempo. Eso conmigo no va a dar, nunca ha dado, pero no puede ser que existan docentes de esa forma que tienen 32 días al año para pasar clases y solamente avanzan 5 temas. Conmigo no va a dar, conmigo no va. Bien, doctorcitos, muchas gracias. Los veo el sábado a los primeros 30 de la lista. Gracias, chau, chau. Una pregunta. Dime. Entonces, no vamos a realizar el glosario que se hacía años anteriores, ¿verdad? No, ya no. Ese glosario ya no lo vamos a hacer. Lo van a defender en el primer parcial va a haber preguntas de la materia, pero va a haber una hojita separada de palabras del glosario que van a tener que definir. Eso va a tener un valor. Entonces ponle que en el primer parcial tú te sacaste 80. En tu primer parcial, en tu nota de las preguntas de la clase, te sacaste 60. Pero en esa hojita suelta de glosario te sacaste 80. Lo que yo te voy a anotar en tu primer parcial es el 60. Ese 80 lo vamos a guardar. Porque en el segundo parcial va a haber otra hojita que vas a sacarte 90. En el tercer parcial va a haber otra hojita que te vas a sacar 80. En el final va a haber otra hojita que te vas a sacar también 80. 80 por 4, no multipliquen como molinera, por favor. 80 por 4, ¿cuánto sería? 320. ¿Cuánto? 320. 80 por 4, 320. ¿No es cierto? Eso vamos a dividirlo por 4. 320 dividirlo por 4 da 80. Tu nota de examen práctico de tu segunda nota va a ser 80. Estás aprobando la práctica. Ahora veremos cómo te va con la primera práctica. Que la primera práctica es hacer una historia clínica. Sí. Y ahí vas a tener tu otra nota. Y que ponle que te saques también 80. Tú ya has aprobado prácticas. Lo único que te queda es aprobar teoría. Nada más. No sé si me han entendido. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Así va a ser. Y ya no hay trabajos de entregar, ya no hay trabajos de eso. Porque ¿qué hace el docente cuando le presentan trabajos? Lo deja. El trabajo más bonito se lo guardan. ¿El resto qué hacen? Lo bota. ¿Ustedes creen que tienen un depósito donde están guardando todititas esos trabajos prácticos? Yo no estoy de acuerdo con trabajos prácticos porque les quito plata, les quito tiempo. ¿No es cierto? Y es un trabajo que ¿de cuánto va a servirles? Les va a servir a ustedes, al grupito que ha hecho ese trabajo práctico. El otro trabajo práctico de la mitocondria les va a servir a esos 4. Pero a ustedes que han hecho ¿qué les puedo decir? De la aplasia celular, ya lo que es de la mitocondria, ¿qué me importa? Yo conozco la aplasia, ¿no es cierto? Pero la aptosis celular, que es el otro grupo, que ha hecho también un trabajo con plastoformo, con 3D, impresión, todo eso, y ya tampoco me interesa. Entonces los otros trabajos prácticos de los otros alumnos no me interesa. A mí me interesa mi aplasia. ¿Y dónde van esos trabajos prácticos? ¿Ustedes creen que el docente los guarda así como, uy, esto es de mi abuelita, lo voy a cuidar? ¿Tiene un depósito para meter tantos trabajos? Por eso a mí no me gusta hacer todos los trabajos prácticos y lo hice hasta el año pasado para ayudarlos, para darles un regalito en la práctica. Pero se han portado medio mal las personas, así que ahora gánenselo. ¿Alguna otra duda, doctor Sitz? Doctor, una duda. El tensiómetro, no, el estetoscopio que pido, ¿el cual recomienda uno barato o uno más o menos? Barato, porque lo puedes perder. Ok, encontré un combo que es de 150, si no estoy mal. Viene el tensiómetro y estetoscopio, ¿eso le parece bien? Sí, está muy bien. Y esto les va a servir, si lo cuidan, les va a servir toda su vida.
y les va a servir para clínicas. Yo no les voy a hacer comprar cosas que solamente me sirven para mi clase y después voten. No, lo que les estoy pidiendo les va a servir todita la facultad.